En caso de que todo lo que hemos visto anteriormente en este módulo falle, siempre está la posibilidad de pagar. Platzi tiene muchos cursos que están centrados específicamente en este tema de cómo hacer campañas digitales, pero en esta clase vamos a hablar de cuándo vale la pena pagar y cómo funciona eso. La realidad es que si tu contenido no funciona con las 10 personas a las que les llegas orgánicamente, no tiene mucho caso que le metas dinero. Me explico. Si tú tienes 10 personas y solo 10 personas te siguen y tú publicas ese contenido y esas 10 personas lo ven y solo una de ellas reacciona o ninguna de ellas reacciona, no va a servir de mucho que le metas dinero, simplemente vas a tirar tu dinero para que la vean 10,000 personas y solamente reaccionen 500 o 400. Tienes que garantizar que tu contenido sea importante o que sea relevante para que valga la pena meterle dinero. No importa si le metes miles de pesos, si tu contenido no es bueno, los números no van a crecer significativamente y puede que solamente que estés tirando tu dinero a la basura. Porque meter dinero solamente garantiza que más gente lo vea, no que más gente le va a gustar. Sí se va a inflar un poquito el número, sí vas a tener más likes, vas a tener un poquito más de comentarios, pero a un costo muy alto. Entonces, ¿cuándo es un buen momento para meter dinero a tu contenido? Cuando si esas 10 personas que te siguen, 8 reaccionaron a ese contenido, entonces es una señal de que es un muy buen contenido, solamente no lo está viendo la suficiente gente para impactar globalmente. Entonces, si solo tienes 10 personas, pero de esas 10 personas 8 interactuaron, significaría que si haces llegarlo a 10,000 personas, entonces 8,000 personas van a interactuar y eso es un buen número. Ese es el momento en el que tú tienes que invertir para que tu contenido tenga más ojos. La realidad es que no necesitas mucho dinero, no necesitas ser millonario, basta con tener 20, 30, incluso $10 que puedas meter a ese contenido, simplemente para garantizar que llegue a más ojos. Lamentablemente en Facebook así funciona hoy en día. Como hablábamos del algoritmo, no le vas a llegar a toda tu audiencia al 100%. Pagar puede ayudar a que le llegues a un porcentaje un poquito más grande. Lo mismo sucede en Instagram. Específicamente en estas dos plataformas no es muy complicado hacerlo. No es muy complicado bustear o pautar contenido. No es muy complicado meter tu tarjeta de crédito y con 3, 4 botones puede que tu contenido ya esté siendo pautado allá adentro. Lo que sí es importante es que entiendas por qué estás pautando y a quién le estás pautando, porque ahí es donde realmente se define si esos 2, 3 o 60 o 100 o $1,000 se están gastando bien. Y eso es a partir de la segmentación que hagas de tu audiencia, a partir que definas el objetivo que quieres lograr con esa pauta, porque hay pautas que son para generar likes, hay pautas que son para generar shares, pautas que son para generar likes a la página o para visitas a un .com. Tienes que definir muy claro qué vas a lograr con esa pauta y tienes que entender las métricas para saber si está funcionando. Como les decía, les recomiendo mucho los cursos de Platzi donde hablan sobre las campañas digitales para que entiendan más cómo funcionan estas métricas y cómo saber si tu pauta o tu campaña está funcionando o no está funcionando. Lo que es importante es que no te dejes guiar por las métricas vanidosas. Lo más importante de crear no es que mucha gente lo vea, sino que conectes con las personas que lo vean. Entonces, en la siguiente clase vamos a hablar sobre la circularidad de plataformas, que es cómo tu contenido puede jalar ojos de otras plataformas que tú también controlas. Nos vemos en la próxima clase. Una de las cosas que hablamos al inicio de este curso es que es importante que no distribuyas el mismo contenido en distintas plataformas. Sin embargo, eso no quiere decir que no debas utilizarlas para amplificar el que ya hiciste. No todos los proyectos deben de estar en todas las redes sociales. O sea, si tienes un proyecto sobre bichos, tal vez no hace mucho sentido que tengas un perfil de LinkedIn. Pero si tienes un proyecto sobre innovación o tecnología, tal vez entonces tiene todo el sentido que estés ahí. Eso depende mucho del concepto que creaste y cómo ves o qué posibilidades ves de crecimiento y la escalabilidad que tiene. Una de las cosas que puede ayudarte a tener mejor alcance y más audiencia de lo que estás creando es hacer microbytes de contenido. ¿Qué quiere decir esto? Es tomar un contenido mucho más grande y hacer pequeñas versiones en diferentes formatos que vivan y que sirvan para distribuir o para jalar audiencia a tu contenido grande, pero que vivan en otras plataformas. Les voy a poner un ejemplo para que quede muchísimo más claro de cómo funciona. Digamos que tú decidiste crear un documental sobre el futuro de los medios. Este es un documental de aproximadamente 25 minutos, 30 minutos, por lo tanto, porque es un formato largo, va a vivir en YouTube. Entonces, si tú lo publicas solamente en YouTube,
y suponemos que haces todo bien y pones toda la metadata y lo indexas de la forma correcta, bueno, va a tener un alcance aceptable, pero si quieres ir más allá y tienes otras plataformas que además tienen la suficiente audiencia para ser relevantes, digamos que tienes 10,000 suscriptores en YouTube, pero en Instagram tal vez tienes 3,000 seguidores, que serían muy buenos, y 3,000 seguidores de esos logras que el 10% vaya a ese canal de YouTube y vea ese documental, estás utilizando bien esa plataforma. Y lo mismo si lo haces en Twitter o en Facebook, utiliza otros medios para llevar a la gente a este gran contenido. Entonces, ¿qué microbytes puedes producir a partir de este documental del futuro de los medios? Bueno, podrías crear una galería en Instagram con los 5 medios que tocaron la cima y hoy ya no existen. Es un contenido que está relacionado al futuro de los medios, que tal vez en el documental tú muestras esos ejemplos y haces una investigación más a fondo, pero puedes hacer una galería muy bonita que pueda ayudarte a que la gente lo consuma e independientemente si van a ir o no van a ver tu documental, que ese contenido les sirva y perciban un valor importante en él. Puedes hacer un hilo en Twitter contando cómo Google y Facebook tienen un monopolio de anuncios en los medios. Lo mismo, la gente al final vas a poner el link para que vayan a ver el video, el documental completo, pero incluso quien no quiera ir a ver ese documental completo se va a llevar una pieza valiosa de contenido. Y esa información tú ya la tienes porque la tuviste que juntar para hacer ese documental. Puedes hacer un live stories donde el director responda preguntas directamente de las personas y que hable por qué está haciendo ese proyecto y por qué consideró que ese documental es importante. Puedes hacer un video explicativo de 2 minutos donde hables cómo funciona Facebook y distribuirlo en Facebook y expliques cómo es que está operando y por qué la gente está viendo ese video y llevar a las personas que estén todavía más interesadas a ver este documental de 30 minutos, un contenido de 2 minutos que se transforma en algo mucho más grande y puedes llevar a la gente a que lo consuma, o esas pequeñas entrevistas con las que armaste el documental, puedes hacerlas en pequeños cortos clips que puedan vivir en Twitter de 2 minutos, incluso que puedan vivir en una serie de Instagram Stories o en un video de 1 minuto para Instagram. Todo este contenido tú ya lo creaste, ya lo tienes ahí. Simplemente falta adaptarlo y encontrarle sentido en otras plataformas. Este es uno de los grandes recursos que deberías de considerar. Si grabaste un podcast que dura 30 minutos, bueno, ¿qué contenido puedes sacar a partir de ese podcast? ¿Qué pequeños spin-offs? Digamos que es un podcast donde entrevistaste a Elon Musk. Entonces, ¿qué cosas que él dijo pueden tener valor para tus otras plataformas? Tal vez dijo un quote muy importante, entonces basta tomar ese quote en el podcast, hacerlo bonito, meterlo a Instagram y pedirle a la gente que si le gustó ese quote, pues pueda ir a ver la entrevista completa a un podcast en Spotify. Es muy importante que tengas esto en mente cuando estés creando grandes contenidos y no solamente piezas efímeras. Si estás pensando en algo grande, piensa cómo se va a distribuir y cómo se va a ir partiendo en pequeños bytes de contenido que son valiosos con o sin el gran contenido, pero que va a ayudar a que la gente llegue y que se interese en lo que estás hablando. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar sobre las cifras que importan y sobre qué números son los que deberían de preocuparte cuando publicas algo.